Muy buenas noches, gracias por estar. Bienvenidos a este nuevo vivo de los viernes a las 20 horas por nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias por estar, por prestarnos su oído, el tiempo. Les queremos agradecer por compartir, por acompañarnos, por los comentarios que están dejando. Han sido muchos y variados a través de nuestras redes, el WhatsApp, los comentarios, algunos en YouTube. No se olvide que los chats que se hacen vivo no quedan grabados. Así que si le interesa dejarnos un comentario, hágalo después de haber escuchado la charla o después que está ya fijo el video en nuestro canal para dejarnos sus comentarios, sus apreciaciones, preguntas, críticas, etc. De las charlas anteriores, Eli de Córdoba nos dice: gracias por ser generador de estos espacios en los que podamos ser de ayuda y bendición unos con otros. Y Gustavo de acá de Tucumán nos dice: realmente no nos damos cuenta de la importancia de preparar personas. Respecto al tema de hoy, ha sido muy llamativo el título y les agradezco la inquietud, los comentarios que han ido llegándonos. Parece picante el tema realmente y ojalá que sea de mucha ayuda y bendición como lo ha sido para mí al estar preparando. Quiero retomar un poquitito algo de lo que dijimos en la charla anterior. El apóstol San Pablo en la Biblia, en Romanos 12:21, dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y dijimos el viernes pasado que el mal no se vence reclamando y pidiendo justicia, sino con algo superior que lo pueda vencer y que es el bien. Esa es la estrategia divina. Y quiero comenzar en esta noche con una experiencia que vivió el nieto de Mahatma Gandhi, que fue Arun Gandhi, que en la actualidad vive y tiene 87 años. Él es el nieto del conocido Mahatma Gandhi y fundador del Instituto MK Gandhi para la Vida Sin Violencia. Un 9 de junio de algunos años anteriores, en la Universidad de Puerto Rico, él compartió la siguiente historia como un ejemplo de la vida sin violencia en él por parte de su abuelo. Dice: yo tenía 16 años y estaba viviendo con mis padres en el instituto que mi abuelo había fundado en las afueras, a 18 millas de la ciudad de Durban, en Sudáfrica, en medio de plantaciones de azúcar. Estábamos bien al interior del país, y es decir, muy adentrados en el país, y no teníamos vecinos, así que a mis dos hermanas y a mí siempre nos entusiasmaba el poder ir a la ciudad a visitar amigos o ir al cine. Un día, mi padre me pidió que le llevara a la ciudad para asistir una conferencia que duraba el día entero, y yo aproveché esa oportunidad. Como iba a la ciudad, mi madre me dio una lista de cosas para comprar en el supermercado que necesitaba, y como iba a pasar todo el día en la ciudad, mi padre me pidió que me hiciera cargo de algunas cosas pendientes, como llevar el auto al taller. Cuando me despedí de mi padre, él me dijo: nos vemos aquí a las 5 de la tarde y volvemos a casa juntos. Después de completar muy rápidamente todos los encargos, me fui hasta el cine, dice Arun, hasta el cine más cercano. Me concentré tanto en la película, una película doble de John Wayne, que me olvidé del tiempo. Eran las 5:30 de la tarde cuando me acordé. Corrí al taller, conseguí el auto y me apuré a donde mi padre me estaba esperando. Eran casi las 6 de la tarde. Él me preguntó con ansiedad: ¿por qué llegas tarde? Me sentía muy mal por eso y no le podía decir que estaba viendo una película de John Wayne. Así que le dije que el auto no estaba listo y tuve que esperar. Esto lo dije sin saber que mi padre ya había llamado al taller. Cuando se dio cuenta que le había mentido, me dijo: algo no anda bien en la manera en que te he criado, puesto que no te he dado la confianza de decirme la verdad. Voy a reflexionar qué es lo que hice mal contigo y voy a caminar las 18 millas a la casa y a pensar sobre esto.
Así que, dice Harún, vestido con su traje y sus zapatos elegantes, empezó a caminar hasta la casa por caminos que no estaban ni pavimentados ni alumbrados. No lo podía dejar solo, así que yo manejé 5 horas y media detrás de él en el auto, viendo a mi padre sufrir la agonía de una mentira estúpida que yo había dicho. Decidí desde ahí que nunca más iba a mentir. Y dice Harún, muchas veces me acuerdo de este episodio y pienso, si él me hubiese castigado de la manera que nosotros castigamos a nuestros hijos, ¿hubiese aprendido la lección? No lo creo. Hubiese sufrido el castigo y hubiese seguido haciendo lo mismo. Pero esta acción de no violencia fue tan fuerte que la tengo impresa en la memoria como si fuera ayer. Y culmina esta lectura que está en YouTube, en Google, y se llama La mentira descubierta. Dice, este es el poder de la vida sin violencia. Harún hizo un bestseller con todas las enseñanzas de su abuelo que nadie había querido publicar antes. Entre ellas él dice, la violencia no es un instinto, la violencia se enseña. Y acá en esta placa lo pueden ver en la Feria de Guadalajara, en México, para presentar uno de sus libros que es El don de la ira. Y él dice, si cambiamos nosotros, el mundo va a cambiar. Esto me parece fundamental y nos vincula con el título, ¿no? Es decir, o yo transformo la realidad que veo o la realidad hace que yo me conforme a lo que estoy viendo. Es decir, esto requiere un cambio en nuestra manera de pensar, un cambio en la manera de ver la vida, un cambio en mis prioridades. Entonces me meto un poco en el tema de esta noche. Y lo primero que quiero decirles es, necesitamos un cambio en nuestra mentalidad. Ya lo dijimos, la frase del apóstol Pablo en su carta a los Romanos, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que cambie así su manera de vivir. Y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Quiero destacar acá 3 cosas de esta porción. En primer lugar, es necesario transformar mi mente para poder entender la voluntad de Dios para este tiempo. Concretamente, hay niveles de la voluntad de Dios que si yo no cambio primero, jamás voy a entender. Es decir, viene por revelación a una mente que va siendo transformada. En segundo lugar, si nosotros podemos comprender el tiempo que vivimos y alinearnos con lo que Dios está haciendo hoy, vamos a acercar el cielo a la tierra, que es un poco lo que dice el Padre Nuestro que también conocemos de memoria. Es decir, es mostrar la vida de Dios en una persona, en una familia o en su entorno. Y lo tercero, que me parece importantísimo, es que lo que entiendes de Dios determina cómo miras la vida. Es fundamental. Lo que yo voy entendiendo de Dios determina cómo miro la vida. No tiene nada que ver con religión. Esto es algo con la vida de todos los días. La cantidad de revelación que tienes determina cómo ves lo que llamas realidad. Algunos vivimos agobiados por la realidad que estamos padeciendo y nos encontramos con una persona en la calle, ¿cómo te va? Mejor no te cuento. Si supieras todo lo que me pasa. Entonces, frente a eso, ¿qué es lo que nos está proponiendo acá esta reflexión? Cambia tu perspectiva de Dios, alíñate con Él y va a cambiar tu realidad. Dijimos que no debemos ser conformados a la realidad que vemos, sino ser transformado para poder cambiarla. Las 2 palabras, conformarse y transformarse, indican cambio. Y es lo que a vos y a mí nos pasa constantemente. Siempre estamos cambiando. O cambiamos de adentro hacia afuera, por medio de la transformación, o cambiamos de afuera hacia adentro por medio de conformarnos.
una de las dos cosas. O estamos siendo moldeados por las circunstancias o aprendemos a cambiar las circunstancias. Solo que Dios acepta uno solo de estos métodos de cambio. Al otro no lo acepta. Él acepta transformación, no conformación. Transformación es cuando con tu interior y entendimiento cambias la presión del grupo que te rodea. Conformación es cuando la presión de lo que está alrededor tuyo te cambia a vos, te conforma a su mentalidad. Otro punto importante es entender el actuar presente de Dios. ¿Qué es lo que Dios hoy está haciendo? Mire, cuando vemos el accionar de lo que estamos desarrollando en nuestros programas, en las iglesias, de cualquier religión que sea, vamos a encontrar cosas variadas, cultos, encuentros, eventos evangelísticos, retiros, campamentos, actividades en grupo, vigilias, tiempos de alabanza, atender a las necesidades de los fieles, etc. La pregunta que yo te hago y me hago es, Dios, ¿qué es lo que está buscando hoy? ¿Cuál es su agenda? ¿Qué quiere hacer en la tierra hoy? ¿Y cuánto de todo lo que estamos haciendo en nuestros programas le sirve a Él para llevar a cabo su programa de lo que Él quiere hacer en la tierra hoy? Dice la Biblia claramente que su propósito es llenar la tierra de su gloria. Es decir, que su gloria, que su presencia, su grandeza, su amor sean conocidos no en una reunión el domingo a la noche o en cualquier momento de la semana, sino en toda la tierra. Para eso es necesario cambiar, madurar, decidirnos a ser agentes de transformación y no dejar que el ambiente nos conforme con su presión. Por eso decíamos, o cambiamos las circunstancias o las circunstancias nos conforman a la realidad que estamos viendo. Fíjense que la Biblia constantemente habla de esta necesidad de madurar. Pablo en Corintios dice, hermanos, no sean niños en el modo de pensar, sean niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Dice el escritor de los Hebreos, en el capítulo 5, versos 12 al 14, habla de no seguir todo el tiempo tomando leche, sino que necesitamos comida sólida para poder crecer. Yo tengo una de mis nietas que está cumpliendo en este tiempo, justamente hoy, 2 años de vida. Y vive con el chupete en la boca. Entonces cuando la saludo esta mañana y la felicito por su cumpleaños, le digo, pasado mañana, cuando te vamos a festejar el cumpleaños, vas a dejar el chupete. Y ella me mira, le digo sí, y me dice sí, pero me pide el chupete y se lo vuelve a poner en la boca. Es decir, sabemos que si no lo deja, no va a crecer, no va a madurar, se le va a afectar la boca y otras dificultades más. Bueno, lo que Dios está haciendo hoy en la tierra está ocupado prioritariamente en hacernos madurar como personas. Esa es su prioridad. Podemos nosotros seguir insistiendo en predicar doctrina, preparar buenos mensajes, tener buenos cultos, orar y sanar gente, atender necesidades personales, son todas cosas lícitas, pero la prioridad de Dios hoy es hacernos madurar. Es decir, o transformamos la realidad que vemos o esa realidad nos va a terminar conformando. Decíamos en un pasaje, ya lo analizamos reiteradas oportunidades, que nosotros estamos muertos con Cristo y que cuando Cristo que está en nosotros, al ser formado, se pueda manifestar, vamos a ser manifestados con Él en gloria. Colosenses 3 y 4 dice, cuando Cristo, no como el Salvador solamente, sino como nuestra vida, se manifieste al ser formado, seréis manifestados con Él en gloria, manifestado al mundo. No con lo que hagamos, no con el mensaje que prediquemos, sino con un estilo de vida que transforma la realidad a nuestro alrededor. Nosotros somos sus embajadores, somos
sus representantes. Si la gente, queridos, no puede ver, decíamos la vez pasada, si la gente no puede ver al resucitado de nosotros, va a seguir pensando que está muerto. El problema es que estamos buscando qué hacer en lugar de perfeccionar nuestro estado de ser día a día. En otra oportunidad, Pablo dice, Pablo el apóstol, la noche está avanzada, se acerca el día. No es que viene el fin, se acerca el día. Por lo tanto, vistámonos las armas de la luz. Y en otra oportunidad en Filipenses dice, ocúpense de su salvación con temor y temblor. No por temor a perderla, como hemos pensado tanto tiempo, si la salvación se pierde, si no se pierde, si voy a quedar en gracia o no. Miren, la obra de Cristo en la cruz es perfecta. Con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Entonces, esto no es ocuparnos en la salvación para cuidar de no perderla, sino para completar ese estado de ser en nuestras vidas día a día, ahora, no después. Disfrutar y manifestar los beneficios de esa salvación en mi vida diaria. La salvación no es un pasaporte al futuro, no es un pasaporte para ir al cielo cuando yo me muera. Es mucho más que eso. Nuestro mensaje quedó reducido a esa salvación futura. Y como dijo un amigo mío en una frase que no me la puedo olvidar, dice, muchos hemos tomado la salvación como un plan de ahorro. Es decir, estamos pagando todos los meses, pero el auto nos va a venir después. Es decir, sufrimos ahora para poder disfrutar después. No es lo mismo, dijo él, que un crédito que estamos pagando todos los meses, pero que ya lo estamos disfrutando. Y perdón, quiero hacer la aclaración. Sigo el ejemplo en la similitud de ese plan de ahorro, porque la salvación no es que yo la estoy pagando todos los días o todos los meses. La salvación viene por la gracia. Desde hace 2000 años, una obra que Jesucristo la dejó completa y perfecta, y que en la medida en que la acepto y la voy entendiendo, la comienzo a disfrutar. Es decir, conociendo verdades todos los días. Esto sería un poco el pagar las cuotas cada mes. Voy conociendo y descubriendo verdades que me hacen caminar cada vez más en libertad. Dan luz para vivir diferente. Por eso dijimos recién, lo que entiendes de Dios determina cómo miras la vida. La Biblia constantemente, sobre todo creo que en este tiempo, nos está llevando a una palabra: cambio, cambio, cambio. Una mentalidad de migración, de cambio constante, de cambio en cambio, de fuerza en fuerza, de poder en poder, de gloria en gloria. Es que el estilo de vida del reino es un estilo de cambio constante. La cultura del reino no recoge lo que hay en el ambiente, lo transforma, lo cambia, lo muda. El tiempo actual es un tiempo de sabiduría, de implementación, un tiempo donde se edifica en pos de lo que Dios está haciendo. Por eso insistimos, hay que cambiar constantemente. Uno de los problemas es que nos cuesta el cambio. ¿A quién no le cuesta el cambio? Estamos acostumbrados a la comodidad y necesitamos romper esa mentalidad. Le doy un solo ejemplo que ya lo hemos mencionado en otra oportunidad. Estamos tan acostumbrados a ir a nuestra autoridad espiritual, el sacerdote, el pastor, el rabino, nuestro líder, y decirle: tengo este problema, por favor, orá para que Dios me bendiga. Y la realidad es que dice la Biblia que Dios, a través de Jesucristo, ya nos bendijo con toda bendición espiritual y nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces, necesitamos romper esa mentalidad y entender, por ejemplo, que la bendición viene como resultado de la obediencia. Es decir, no es que yo obedezco para que Él me bendiga, sino que obedezco justamente porque Él ya me bendijo. Y a la medida en que voy entendiendo esta bendición
y la riqueza que viene cuando yo aprendo a obedecer, entonces me voy interesando más en agradar a Dios porque voy entendiendo esta maravillosa salvación que Él ha puesto a disposición. En la medida en que lo entiendo, lo puedo aplicar y ver los beneficios. Voy terminando. Por eso dijimos en otra reflexión anterior que la religión a veces y muchas veces es un proceso sin progreso. Fíjense, es un proceso pero no progresa el plan de Dios acá en la tierra. El conocido Padre Nuestro, ¿qué es lo que dice? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué más? Venga tu reino. Hágase tu voluntad acá en la tierra como se hace allá en el cielo. Entonces me pregunto, para finalizar, ¿cuánto de lo que realizamos hoy ayuda a que la voluntad que se hace en el cielo siempre pueda hacerse acá en la tierra? ¿Cuánto de mi esquema pensante permite que su voluntad sea hecha en mi vida, sea hecha en mi familia, sea hecha en mi entorno alrededor? Decíamos en otra oportunidad la profecía de Isaías: levántate y resplandece porque ha venido tu luz. Queridos, si vamos a hacer luz en medio de estas tinieblas, y mire si no se ha puesto oscuro el mundo en el día de hoy, si vamos a hacer luz, debemos tener un carácter que represente esa luz, que la manifieste. No podemos ser ingenuos. Por eso la necesidad de madurar. Dijimos, somos embajadores, somos representantes del Rey de Reyes. En la medida en que vamos conociendo a ese papá, por eso hablamos tanto de esa parábola bendita del hijo pródigo, que es en realidad una parábola para mostrarnos cómo es Dios como Padre amante. Conocer a ese papá que nos mostró Jesús en la tierra, descubrirlo, disfrutarlo y darlo a conocer. Ser sal y luz no se consigue con un mensaje o con lo que hagamos, sino con una calidad de vida, con un estilo de ser. Es lo que necesitamos que sea desarrollado en cada uno si vamos comprendiendo los tiempos que vivimos. Nos estamos preparando para el fin del tiempo más que para el tiempo del fin, que es lo que hemos hablado tantas veces. La gente está predicando, me acordaba del comienzo de pandemia, no sé si a usted le llegó alguno de esos videos, en España, donde había españoles en los balcones gritando y advirtiendo a la gente que el fin había llegado, que tenían que arrepentirse para no irse al infierno. No estoy criticando eso, estoy diciendo, siempre hemos estado pensando en irnos, no en poder brillar en el lugar donde estamos, no en ser transformados para mostrar la gloria de Dios acá. Fíjese que lo que distinguía a las 5 vírgenes sabias de las vírgenes fatuas en aquella parábola de Dios del Señor Jesús sobre las 10 vírgenes era el aceite extra que las vírgenes sabias tenían cuando el aceite en el resto se había terminado. Es decir, lo que nos va a diferenciar es un carácter que muestre la luz en medio de la oscuridad y que muestre sal en medio de la corrupción. Es una mentalidad para el tiempo del fin. Es prepararnos para brillar, no para irnos. Prevalecer en las crisis, no aflojar, ser fieles al Señor. Queridos, Dios está haciendo cosas nuevas y necesitamos aprender a llamar a las cosas que no son como si fueran, y para eso necesitamos fe. Acuérdense, transformarnos y no ser conformados. La iglesia que Dios está formando no es la que vemos, tal vez no sea la que asistimos, no porque no tengamos que asistir, sino que tiene que ver con una calidad de existencia en nuestra vida y no con un servicio que podamos hacer un día domingo o cuando fuera. Vamos a ocuparnos de esto, vamos a animarnos a creer cosas nuevas, llamar lo que aún no vemos, pero empezamos a creerlo, trabajando en nuestra vida y manera de pensar para que Dios pueda hacerlo realidad. No le tengamos miedo a lo nuevo, no tengamos miedo a cambiar nuestra
manera de pensar. Lo nuevo de Dios a veces no puede instalarse en nosotros si no estamos dispuestos a desarraigarnos de lo viejo y dejarlo atrás. Que su amor pueda echar fuera todo nuestro temor y nos transforme, nos vaya transformando en portadores de un mensaje que dé esperanza real para acá y para siempre. Los bendigo, muchas gracias por el tiempo y nos vemos Dios mediante el próximo viernes.